mi novio llevó a su exnovia de luna de miel, porque ya estaba el viaje pagado, y me llamó, inmadura, por rechazar sus explicaciones. Siempre pensé que el amor, el verdadero amor, era una cuestión de constancia, de voluntad diaria, de esos pequeños actos cotidianos que no hacen ruido pero que te sostienen cuando todo lo demás falla. No creía en los gestos exagerados, ni en las relaciones de película. Había tenido suficiente con ver el matrimonio de mis padres derrumbarse lentamente mientras las apariencias los mantenían unidos. Por eso, cuando conocí a Julián, no esperaba flores cada semana ni promesas eternas susurradas bajo la luna, sino alguien que realmente estuviera dispuesto a construir conmigo, paso a paso, una vida común. Y durante un tiempo, eso fue lo que él me hizo creer. Estuvimos juntos durante 3 años. 3 años en los que compartimos todo, desde los sueños más pequeños hasta los momentos más dolorosos. Vivimos juntos, nos hicimos cargo del perro que rescatamos de la calle, planificamos gastos. Arreglamos la casa con nuestras propias manos e incluso comenzamos a hablar con naturalidad de tener hijos cuando fuera el momento adecuado. Julián no era especialmente romántico, pero tenía una manera práctica y constante de cuidarme que me hacía sentir segura. Y en un mundo donde el entusiasmo suele desvanecerse con la rutina, esa seguridad era para mí una prueba de amor más convincente que cualquier anillo de diamantes. La propuesta fue simple, casi tímida. Estábamos cenando en casa, una noche cualquiera, cuando me pasó un sobre con 2 boletos de avión a Grecia y me dijo, con esa expresión seria que usaba para las cosas importantes, que quería casarse conmigo y comenzar una nueva etapa en nuestra historia. No hubo rodillas dobladas ni discursos ensayados. Solo él, su mirada fija en la mía, y una promesa de futuro. Me conmovió precisamente por eso, porque no intentó impresionar a nadie. Acepté sin dudar. No necesitaba nada más. Durante los meses siguientes nos dedicamos a planear la boda con un entusiasmo compartido, aunque sin extravagancias. Queríamos algo íntimo, sin demasiada parafernalia. Lo que sí nos ilusionaba profundamente era la luna de miel. Desde el principio, habíamos soñado con recorrer Grecia, pasear entre ruinas antiguas, perdernos en las callejuelas de Santorini, nadar en playas cristalinas y comer en tabernas escondidas. Reservamos cada detalle con antelación. Vuelos, hoteles, traslados internos, cenas románticas. Todo estaba preparado con meses de anticipación porque queríamos que fuera perfecto. Yo misma confeccioné una guía de viaje con lugares ocultos que pocos turistas conocían, armando un itinerario que mezclaba historia, gastronomía y momentos de relax. Era nuestra manera de celebrar ese nosotros que tanto habíamos construido. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en Julián en las últimas semanas. No fue un cambio abrupto, sino más bien una serie de pequeños gestos que, por separado, no parecían significativos, pero que en conjunto formaban un patrón inquietante. Dejó de involucrarse en los detalles de la boda, comenzó a responder con evasivas cuando hablábamos del futuro, y pasaba cada vez más tiempo con el teléfono en la mano, a menudo dándome la espalda. Al principio no le di importancia. Pensé que era el estrés, que quizás tenía miedo de dar un paso tan grande. Le pregunté directamente si todo estaba bien y él me respondió con una mezcla de fastidio y ternura, diciéndome que estaba exagerando. Que lo que pasaba era que yo quería tener todo bajo control y no sabía lidiar con lo impredecible. Me sentí culpable por desconfiar, así que solté el tema. Quería creer que tenía razón. No fue hasta una noche, una semana antes de la boda, que encontré algo que me dejó inquieta. Julián había salido a hacer unas compras y había dejado su laptop abierta en el sofá. Yo estaba buscando unos archivos míos antiguos, cuando vi una carpeta que me llamó la atención. Estaba en el escritorio, con el nombre personal, no tocar. Obviamente no tenía derecho a invadir su privacidad, pero algo en mi interior se tensó, como si una parte de mí supiera que ahí encontraría algo que no debía. Aún así, me alejé. No lo abrí. No quise ser esa persona. Me repetí que si estaba desconfiando hasta ese punto, tal vez el problema estaba en mí. Lo que no sabía era que, días después, me arrepentiría profundamente de no haberlo hecho. Apenas 2 días antes de la boda, mientras terminaba de empacar mis cosas para el viaje, Julián me dijo que necesitábamos hablar. Tenía el rostro pálido, la voz seca, y evitaba mi mirada. Lo primero que pensé fue que alguien había muerto,
pero lo que me dijo fue peor de lo que podía imaginar. Me dijo, con un tono casi ensayado, que no podía casarse conmigo, que se había dado cuenta de que todavía le faltaban muchas cosas por resolver, que no estaba emocionalmente listo para ese compromiso. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Le pedí explicaciones, lloré, grité, le pregunté si había otra persona. Me negó todo. Me dijo que no, que esto no tenía que ver con nadie más, que era un tema personal, interno, de confusión, y que era mejor que ocurriera ahora y no después. Me desplomé. Durante días, no supe nada más de él. Se fue del departamento, no contestaba mensajes ni llamadas. Yo apenas podía levantarme de la cama. Cancelar la boda fue humillante. Informar a familiares y amigos, devolver regalos, explicar sin explicar demasiado. Mi familia estaba entre furiosa y preocupada. Mis amigas me ofrecieron acompañarme al viaje para no perder el dinero, pero yo no tenía fuerzas. Quería desaparecer. Hasta que, 4 días después, una amiga me escribió por WhatsApp con una captura de pantalla que me dejó congelada. Era una historia de Instagram. Julián en Grecia. Con su exnovia. No eran imágenes casuales. Eran fotos cuidadosamente editadas, tomadas en los mismos lugares donde planeamos estar juntos. La Acrópolis, el atardecer en Oya, las cúpulas azules de las iglesias que yo había soñado fotografiar. Y lo peor no eran las imágenes en sí, sino los subtítulos. Lo que fue para el alma, el cuerpo también lo merece. Cuando todo vuelve a su lugar, a veces el pasado tenía razón. Sentí que me arrancaban la piel. No podía respirar. Tardé horas en reaccionar. Cuando al fin lo llamé, porque sí, todavía necesitaba una explicación, me atendió como si nada, con esa voz neutra que usaba cuando quería parecer razonable. Me dijo que no debía tomármelo de forma tan personal, que el viaje ya estaba pagado, que no tenía sentido perderlo, que lo había hecho por no desperdiciar la inversión. Cuando le pregunté por qué justamente con ella, me respondió que fueron muchos años juntos, que eso no se borra tan fácil, y que debía madurar y entender que las cosas no siempre salen como uno quiere. Agregó que él no me había mentido, que simplemente necesitaba un tiempo y que, si yo lo amaba, debía respetar su forma de procesar las cosas. Esa noche no dormí. No lloré tampoco. Solo pensé. Pensé durante horas, con una claridad que me resultó nueva y extraña. Había llegado el momento de devolverle todo. No con gritos. No con lágrimas. No con explicaciones. Sino con consecuencias. Y eso fue exactamente lo que hice. Actualización 1. Han pasado exactamente 21 días desde que vi por primera vez aquellas fotos en Instagram. 21 días en los que cada instante ha sido una combinación asfixiante de incredulidad, rabia contenida y una necesidad visceral de entender cómo fue posible que me convirtiera en la protagonista de una farsa tan vilmente planeada. Al principio, lo único que ocupaba mi mente era la humillación. La sensación de haber sido descartada sin dignidad alguna, de que alguien a quien amé profundamente no solo me dejara a 2 días del altar, sino que además tuviera el descaro de reemplazarme en nuestro viaje más íntimo por la persona que, durante toda nuestra relación, fue una sombra silenciada y, según él, un capítulo cerrado. Pero la pena tiene un ciclo, y cuando supe reconocer que ya no me dolía su pérdida, sino el engaño en sí mismo, comencé a reconstruir los pasos que me llevaron hasta ese momento. Lo primero que hice fue sentarme en el escritorio donde solíamos planear nuestras vacaciones, abrir la laptop con la que tantas veces elegimos juntos los destinos, y esta vez sí, sin culpa alguna. Acceder a esa carpeta maldita que no me atrevía a abrir semanas antes, personal, no tocar. Y en efecto, lo que allí encontré confirmó mis peores sospechas. Todo había sido premeditado, cuidadosamente manipulado desde hacía mucho más tiempo del que yo quería admitir. La carpeta contenía una serie de correos y archivos PDF de reservas duplicadas. Había 2 tickets distintos para algunos vuelos internos, uno a mi nombre y otro al de ella. En uno de los documentos, con fecha de emisión 3 meses antes de la boda, aparecía una confirmación de reserva en un hotel boutique en Mykonos, pero no era el hotel que habíamos acordado juntos, era otro. Claramente más romántico y aislado, donde Julián reservó una suite doble a nombre de Julián y Camila. Camila, su exnovia.
Esa mujer que supuestamente había quedado en el pasado, esa persona que, según él, le había hecho tanto daño que no quería ni volver a mencionarla. Explorando más en la carpeta encontré una serie de conversaciones archivadas de WhatsApp, sincronizadas desde su celular. No sé si las guardaba por error o por fetichismo de la mentira, pero allí estaban, completas, con fecha, hora, tono. Camila no solo había vuelto a su vida hacía más de un año, sino que durante los últimos 6 meses hablaban con regularidad, compartían memes internos, revivían recuerdos pasados y, lo más repulsivo de todo, planificaban juntos su regreso. En una de las conversaciones, Julián le decía textualmente que todo lo que está armando con su actual novia, yo, le servirá para llevarla a ella a un viaje que se merecían desde hace años. Y que una boda es un trámite que se puede frenar, pero una oportunidad como esta, no. Ella, por su parte, le respondía entre carcajadas virtuales que no podía esperar a ver mi cara cuando me dejara plantada. Esa frase exacta, me muero por ver la cara que va a poner cuando la dejes plantada. Sentí náuseas. Me aparté del escritorio como si la laptop se hubiese convertido en un cadáver en descomposición. Tardé 1 hora en calmarme. Luego regresé. Porque sabía que ahí había más. Porque ya no estaba leyendo como una víctima, sino como alguien que iba a utilizar cada palabra como un arma. Revisé cada rincón de esa computadora. Correos enviados a nombre de ambos, mentiras burdas disfrazadas de logística. Incluso vi una hoja de cálculo en donde Julián llevaba control de los gastos que haría para que todo pareciera normal mientras cuadraba que su ex viajara en paralelo. Había programado hasta los posts de Instagram. Era un nivel de manipulación que ni siquiera me habría imaginado en mis peores pesadillas. Yo había estado viviendo con un estratega emocional, un farsante emocionalmente criminal. Ese mismo día tomé capturas de todo. Creé un respaldo externo con las conversaciones, los documentos, y hasta con los audios de voz que había transferido a su Drive. Porque sí, hasta sus mensajes hablados estaban guardados allí como si fueran parte de un diario de confesiones para sí mismo. Había uno, especialmente repugnante, en el que decía que yo servía perfecto para mantener la fachada, porque ella, yo, es muy organizada, todo lo planifica y se adelanta a los detalles. Y que así él podía tener todo listo sin sospechas. Esa fue la frase que terminó de destruir cualquier resquicio de compasión que pudiera sentir por él. Ya no era un error. No fue un arrebato. No fue una duda de último minuto. Fue una ejecución cruel y consciente, de la que yo fui un simple instrumento para su conveniencia. Durante esos días también hablé con una persona clave, su mejor amigo, Matías. Fue a través de él que confirmé otro punto fundamental para entender la magnitud de esta traición. Resulta que Camila, la ex, había terminado con Julián hacía 2 años porque se había ido a vivir con otro hombre. Cuando Julián y yo comenzamos nuestra relación, él estaba devastado y, según Matías, mi presencia fue un salvavidas emocional. Lo que Matías no sabía era que Camila había regresado apenas 6 meses atrás, arrepentida y sin rumbo, y que Julián nunca dejó de amarla. Pero como ella nunca se mostró interesada hasta ese momento, él avanzó conmigo como un plan B, como una apuesta segura, sin dejar de esperarla. Cuando Camila reapareció con promesas de amor y nostalgia, Julián no tuvo el valor de enfrentarlo con honestidad, así que me mantuvo como la fachada hasta que no pudo sostener más la mentira. Matías, al enterarse de todo, me pidió perdón entre lágrimas. Me dijo que nunca pensó que Julián fuera capaz de algo así, que si lo hubiera sabido me lo habría dicho, que él confiaba ciegamente en lo que su amigo le contaba, y que jamás imaginó que lo de la luna de miel fuera real. Me aseguró que los demás amigos tampoco sabían nada, y que muchos estaban confundidos por la repentina cancelación de la boda y el viaje posterior. Le pedí que no dijeran nada aún. Que me dejara manejar esto a mi manera. Y así comencé a trazar mi camino. No quería venganza impulsiva, no quería hacer escándalos públicos que me rebajaran a su nivel. Yo no buscaba destruirlo emocionalmente con insultos. Yo quería algo más profundo. Algo que se sintiera como un reflejo de lo que él mismo construyó. Quería que su vida se derrumbara con la misma frialdad con la que él había planeado usar la mía. Y para lograrlo, necesitaba tiempo, precisión y una estrategia tan sutil como devastadora. Mientras tanto, en redes sociales,
Julián y Camila comenzaban a recibir comentarios sarcásticos, preguntas disfrazadas de preocupación y menciones que ponían en duda la versión idílica que intentaban proyectar. No sabían que yo ya había empezado a tejer una red que, en poco tiempo, iba a atraparlos a ambos. Y no iba a haber escapatoria. Actualización 2. Durante semanas, mientras el mundo seguía girando y la vida de Julián parecía desenvolverse sin mayor consecuencia, yo me dediqué a reconstruirme desde la superficie hacia adentro, diseñando meticulosamente la narrativa que necesitaba sembrar en los círculos donde él siempre se había sentido validado. Sabía que si me precipitaba, cualquier intento de exponerlo se diluiría entre el morbo y el cansancio que genera el drama ajeno. Lo que necesitaba no era escándalo, sino control. Silencio estratégico. Un guión que pudiera sembrar la semilla de la duda sin necesidad de alzar la voz. Tenía claro que Julián jamás esperaría que yo, la misma mujer que durante 3 años se ocupó de cada uno de sus pendientes, que cubrió sus silencios con explicaciones y que defendió sus ausencias con justificaciones frente a otros, pudiera convertirse en alguien capaz de responderle con la misma precisión con la que él había planificado su traición. Comencé por los detalles pequeños, aquellos que no parecen ofensivos pero que construyen una imagen. En nuestras redes sociales compartidas, donde él aún aparecía etiquetado en decenas de publicaciones, viajes, eventos familiares, celebraciones, no borré nada de manera inmediata. Al contrario, conservé las fotos, pero comencé a cambiar sutilmente los pies de foto, reemplazando frases nostálgicas por otras que apuntaban a la idea de lecciones aprendidas, resiliencia y crecimiento personal. Por ejemplo, en una imagen donde estábamos juntos en un festival de jazz, borré el texto original que decía mi lugar favorito con mi persona favorita y escribí en su lugar no todas las melodías permanecen, pero algunas enseñan a escuchar mejor el silencio. Lo hice con intencionalidad quirúrgica, sabiendo que quienes aún me seguían, amigos mutuos, colegas, incluso conocidos que habían sido parte de nuestro entorno como pareja, notarían el cambio. El efecto fue inmediato. Recibí mensajes privados preguntando si todo estaba bien, si necesitaba hablar, si algo había pasado. Mi respuesta siempre era medida, pero cargada de significado. Las decisiones que duelen también son las que más enseñan. No hacía falta decir más. Ellos completaban el resto. Mientras tanto, en el perfil de Julián, todo parecía transitar por el camino opuesto. Él intentaba proyectar una versión edulcorada de su nueva vida, posando con Camila en escenarios que habíamos soñado juntos. Pero lo hacía con la torpeza del que cree que la impunidad lo protege. A diferencia de mí, que cuidaba cada palabra, cada publicación, cada interacción, él se exponía con una soberbia que no tardó en volverse en su contra. Las primeras críticas no vinieron de mi parte, sino de personas ajenas que comenzaron a atar cabos, conocidos que sabían que esos boletos, esos hoteles, incluso ese itinerario tan específico, no habían sido diseñados para Camila. Y lo hicieron notar. Bajo una foto suya en el Partenón, alguien escribió que curioso, pensé que ese era el viaje de boda que planeabas con otra persona. El comentario fue eliminado en minutos, pero ya estaba hecho. Empezaron a surgir preguntas, rumores, contradicciones. Él intentaba justificarse, pero lo hacía desde la reacción, sin control. Y mientras más se defendía, más evidente quedaba que algo no cuadraba. Paralelamente, reforcé la imagen de la mujer traicionada que, en lugar de hundirse, se levantaba con gracia. Me abrí un nuevo perfil profesional en redes, desvinculado de la historia romántica anterior, donde comencé a compartir fragmentos reflexivos sobre reconstrucción emocional, planificación de viajes conscientes, y el poder de transformar una experiencia dolorosa en motor de cambio. Allí subí algunas fotografías de viajes pasados, no de Grecia, claro, pero sí de lugares donde estuve antes de conocer a Julián, y las acompañé con textos cuidadosamente redactados que transmitían fuerza, enfoque y una calma digna de alguien que está más allá de la venganza. Pero en realidad, cada publicación estaba diseñada como parte de la venganza misma. Yo no estaba sanando, estaba construyendo una imagen de integridad que contrastara brutalmente con la de él. Una imagen que me serviría para lo que venía después. Lo siguiente fue mucho más delicado, recuperar el acceso a ciertos documentos que él me había compartido años atrás durante la planificación de un proyecto que había quedado en pausa.
Se trataba de un emprendimiento gastronómico que Julián siempre soñó montar, una pequeña cafetería de especialidad con diseño minimalista, en una zona emergente de la ciudad. Durante nuestra relación, habíamos trabajado juntos en la parte conceptual, el presupuesto inicial, e incluso llegamos a registrar un nombre comercial a través de una cuenta conjunta. Aunque después el proyecto se congeló por falta de recursos, él había seguido dándole vueltas al asunto, y sabía que tarde o temprano intentaría retomarlo. Lo supe con certeza cuando, en una conversación filtrada con uno de sus amigos, él mencionó que había conseguido un inversionista dispuesto a aportar capital inicial y que lo único que necesitaba era convencer a sus padres de aportar parte del aval hipotecario de su casa. Esa era la oportunidad que yo necesitaba. Con la información que tenía, archivos originales, plan financiero, borradores de contrato, e incluso correos con proveedores que en su momento gestioné yo misma. Armé una presentación que incluía todos los elementos que evidenciaban que Julián estaba utilizando mi trabajo sin permiso. Lo más delicado, el balance financiero con el que planeaba convencer a su inversionista había sido modificado. Yo conservaba el archivo original, donde las cifras eran mucho más modestas. El archivo nuevo, el que él envió al inversionista, según su amigo, inflaba gastos, ocultaba deudas personales y, lo más grave, incluía una partida que nunca existió. Una supuesta inyección de capital por parte de Camila, que según él demostraba solidez financiera compartida. Esa mentira sería su ruina. No me comuniqué con el inversionista directamente. Habría sido evidente, torpe, arriesgado. En cambio, contacté a un consultor que trabaja con él, un hombre meticuloso que aparece frecuentemente en la parte de evaluación de riesgos de nuevos negocios. Me presenté como una ex socia que deseaba mantener su nombre al margen, pero que consideraba ético compartir cierta documentación antes de que se formalizara una inversión que podría estar viciada de origen. Le envié una carpeta con respaldo, incluí los documentos anteriores, los actuales, las fechas de creación y modificación. Y un mensaje final donde simplemente decía que esperaba que esta información fuera útil para tomar decisiones informadas. Firmé con un seudónimo y no volví a contactar. Una semana después, supe por Matías que todo se había derrumbado. El inversionista se retiró alegando falta de transparencia y solidez ética. Los padres de Julián, al enterarse de que pretendía hipotecar la casa para un proyecto que contenía irregularidades financieras, le quitaron todo apoyo económico. El socio que tenía en mente desapareció del radar. Y Camila, según se rumoreaba, tuvo una crisis de ansiedad al enterarse de que había sido utilizada como pantalla financiera para inflar un presupuesto fraudulento. Nadie sabía de dónde venía la información. Nadie podía señalarme. Pero todo estaba ocurriendo exactamente como lo planeé. Yo no necesitaba verlo rogar. No necesitaba gritarle en la cara. Mi venganza estaba ocurriendo en silencio, con la misma precisión con la que él planeó su traición. Pero aún no había terminado. Solo estaba preparando el terreno. Lo mejor vendría después, cuando pudiera enfrentarlo en público, con una sonrisa tranquila, y demostrarle que yo no era su peón, sino la jugadora que lo había dejado sin rey ni torre. Actualización 3. A pesar del colapso evidente en los planes de Julián, yo sabía que aún quedaba mucho por hacer. La caída del inversionista había sido apenas una sacudida estructural, una grieta profunda, pero no terminal. Julián era de esos hombres que nunca aceptaban su responsabilidad, siempre encontraba una forma de acomodar los hechos y redirigir culpas. La historia que él estaba contando por aquellos días era una mezcla inconsistente entre victimismo y autoindulgencia. Decía que había sido traicionado por una ex resentida que quería hundirlo porque no supo aceptar que él había seguido adelante con su vida. Así lo dijo, según su propio primo, en una conversación en la que intentaba justificar por qué había desaparecido todo el respaldo económico que había conseguido para abrir la cafetería. Su estrategia era repetitiva. En lugar de enfrentar los hechos, tejía un relato en el que la maldad de otros justificaba su mediocridad. Pero lo que él aún no sabía era que yo no estaba actuando desde el resentimiento, sino desde la lógica más fría que me permitía devolverle, con precisión quirúrgica, todo el desprecio con el que él había jugado conmigo. Y para eso, la caída del negocio era solo la antesala. Tras la salida del inversionista, Julián empezó a buscar otros caminos para levantar su emprendimiento. Comenzó a hablar con prestamistas menores,
a tocar puertas entre conocidos, incluso entre antiguos clientes de su trabajo anterior como asesor freelance de marketing gastronómico. Yo tenía acceso a buena parte de esa red, porque durante mucho tiempo fue también mi red. Fuimos una pareja que se apoyó mutuamente en sus proyectos, así que había conocido, acompañado y en muchos casos entablado relaciones personales con esos mismos contactos. Aprovechando esa ventaja, volví a comunicarme con varios de ellos, pero esta vez desde un perfil más formal. Me presenté como consultora independiente, que lo soy, y propuse trabajar con algunos para relanzar marcas que llevaban tiempo estancadas. A cada uno le hice entender, sin nunca mencionarlo directamente, que trabajar conmigo implicaba desvincularse de toda relación previa con personas cuya ética profesional había sido cuestionada recientemente. Algunos captaron la alusión sin problema, otros preguntaron con más detalle y yo, con toda serenidad, compartía pruebas de los documentos alterados, solo si me lo pedían directamente. Nunca empujé la narrativa. La dejé crecer sola, como una enredadera que eventualmente asfixiaría todo lo que él intentara construir. La reacción fue más rápida de lo que imaginé. Uno a uno, esos pequeños inversionistas o colaboradores se fueron retirando de su órbita. No con confrontaciones, no con reproches, sino con excusas vagas, que no era el momento, que habían reconsiderado sus prioridades, que el mercado estaba muy inestable. Y mientras eso ocurría, Julián perdía también sus recursos logísticos. Había contactado con un proveedor de maquinaria italiana, con el que pretendía importar una cafetera de alta gama valorada en más de $8,000, financiada parcialmente con crédito externo. Ese proveedor me conocía. Recordaba nuestras conversaciones cuando yo le había escrito durante la primera fase del proyecto conjunto. Esta vez, fui yo quien le escribió para advertirle, de nuevo con tono diplomático y sin acusaciones abiertas, que quien solicitaba esa máquina actualmente tenía antecedentes de haber presentado documentación falsa a otros financistas. El proveedor, prudente y eficiente, optó por congelar el proceso y dejó claro que no haría negocio sin una auditoría previa. Julián no solo perdió el equipo, sino que debió asumir penalizaciones por compromisos incumplidos. En medio de todo ese derrumbe silencioso, Camila comenzó a fracturarse también. Ella no estaba preparada para una vida sin recursos, sin respaldo familiar, sin la estructura cómoda a la que estaba acostumbrada. Según su entorno, el cual yo había monitoreado cuidadosamente a través de una antigua compañera universitaria que seguía en contacto con ambas, las peleas con Julián eran constantes. Ella lo acusaba de haberle expuesto al ridículo, de haber arriesgado su nombre y reputación para inflar un presupuesto fraudulento. Y él, por supuesto, negaba todo, asegurando que el fracaso de su proyecto era culpa de la campaña de desprestigio que yo, según él, había iniciado por despecho. Lo que Camila no sabía era que Julián la había utilizado no solo emocionalmente, sino legalmente, la puso como garante de una solicitud de préstamo en línea que, tras el colapso del negocio, quedó sin respaldo. Ahora ella era legalmente responsable del 40% de una deuda con intereses acumulativos. La relación, predeciblemente, se resquebrajó. En redes dejaron de aparecer juntos. Las publicaciones conjuntas fueron borradas. En sus historias, ella volvió a compartir citas crípticas sobre lealtad, decepción y ser utilizada por quien prometía amor eterno. Mientras tanto, yo mantenía mi perfil público impecable. Había comenzado a recibir propuestas laborales inesperadas tras la exposición que tuve en mi nuevo blog, el cual, irónicamente, llevaba por nombre Lo que no viajé. En ese espacio, comencé a escribir sobre los lugares a los que alguna vez planeé ir, pero desde una perspectiva emocional y simbólica. Transformé cada destino cancelado en una metáfora sobre reconstrucción personal. Narré la historia de la luna de miel frustrada no como una confesión directa, sino como una experiencia ajena, en tercera persona, con nombres cambiados y un tono narrativo que invitaba a la reflexión. Ese blog se viralizó en un foro de lectores, fue compartido por una influencer de desarrollo personal, y de pronto comencé a recibir correos de editoriales interesadas en convertir esa narrativa en un libro de relatos. Mientras la vida profesional de Julián se desmoronaba, la mía comenzaba a florecer con una fuerza que ni yo había anticipado. Pero la mejor parte de esta fase fue la más simbólica. Logré recuperar el monto total invertido en aquella luna de miel fallida. Una parte importante del dinero había sido pagada con mi tarjeta de crédito,
Otra con una cuenta mancomunada que, tras la ruptura, quedó sin liquidar. Inicié un proceso legal silencioso, basándome en los comprobantes de transferencia y las reservas a mi nombre, y conseguí que el seguro del viaje me devolviera un porcentaje por cancelación de fuerza mayor, ya que yo nunca volé. Además, con la ayuda de un abogado, exigí la restitución del dinero aportado al proyecto comercial que estaba registrado parcialmente a mi nombre. Como Julián no podía asumir la deuda sin enfrentarse a un proceso judicial, pactó un acuerdo extrajudicial donde se comprometía a transferirme mensualmente un monto fijo durante un año. No tenía idea de que yo no necesitaba ese dinero, solo quería que cada mes, al ver esa transferencia, recordara que su fracaso no fue accidental. Fue una consecuencia cuidadosamente orquestada. En la superficie, él seguía sosteniendo su versión. Aún había personas que le creían. Pero en su entorno más íntimo, la verdad ya se había abierto camino. Lo habían visto con la máscara caída. Sus padres, sus amigos más antiguos, incluso aquellos que alguna vez dudaron de mí, ahora sabían que había algo más oscuro detrás de esa sonrisa que antes consideraban encantadora. Yo, en cambio, no necesitaba explicaciones. Solo me preparaba para lo que vendría, el momento en que pudiera verlo de frente, en público, y devolverle cada palabra de desprecio que me dijo, con una frase, una mirada, y el silencio de quien ya ganó. Actualización 4. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que cada vez que pensaba en un posible encuentro con Julián, mi estómago se encogía, mis manos sudaban, y toda mi mente se llenaba de escenarios que alternaban entre súplicas y reclamos. Entre la furia de quien exige justicia y la tristeza de quien busca entender. Sin embargo, cuando finalmente ocurrió aquel reencuentro, no hubo ni ira ni dolor. Solo una paz absoluta, sólida, pesada, la clase de paz que no se construye con el olvido, sino con la plena conciencia del daño recibido y la certeza de que cada pedazo fue devuelto con precisión quirúrgica. No me hizo falta planear ese momento. Simplemente llegó, como llegan las cosas que uno ya no necesita. Y esa, precisamente, fue la verdadera victoria. La invitación vino de una amiga en común, una de esas personas que, pese a estar vinculada a ambos durante nuestra relación, nunca tomó partido tras la ruptura. Organizó una exposición artística con una pequeña recepción de apertura en un centro cultural del centro de la ciudad. Se trataba de una muestra colectiva de artistas jóvenes, varios de los cuales compartían vínculos con nuestras antiguas amistades, así que no era extraño que la convocatoria atrajera a quienes alguna vez compartieron cenas, proyectos y fiestas con nosotros. Cuando recibí la invitación, dudé por unos segundos, no porque temiera ver a Julián, sino porque no estaba segura de querer exponerse nuevamente al teatro social de los rumores, las miradas silenciosas, los comentarios entre líneas. Pero luego entendí que esa era la mejor oportunidad para cerrar el círculo, para hacer visible el contraste entre lo que él había destruido y lo que yo había construido sobre esas ruinas. Así que acepté. Me presenté aquella noche vestida con una sobriedad elegante, deliberadamente cuidada, no para destacar sino para irradiar presencia. Había dejado crecer mi cabello, llevaba un vestido que me realzaba sin gritar, y me movía con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que probar. Desde el momento en que crucé la puerta, sentí las miradas. Algunas por sorpresa genuina, otras por curiosidad morbosa. Me acerqué a la anfitriona, le agradecí la invitación, y comencé a recorrer la exposición sin prisa, saludando con discreción a conocidos, respondiendo preguntas sobre mi trabajo actual, que ya había empezado a ser mencionado en espacios literarios emergentes, y sonriendo sin tensión. Todo estaba perfectamente bajo control, hasta que lo vi. Julián llegó acompañado de uno de sus antiguos amigos, sin Camila, con la barba más crecida de lo habitual y un semblante que mezclaba fatiga y esfuerzo por aparentar normalidad. Me vio casi de inmediato, y por un instante, titubeó. No sabía si acercarse o fingir que no me había visto. Yo no hice ningún gesto. Seguí conversando con una artista plástica que me hablaba de su instalación inspirada en los ritos funerarios de civilizaciones antiguas. Pero lo observaba de reojo, no por interés, sino por estudio. Quería ver cómo se comportaría ahora que no podía esconderse detrás de la pantalla, de la arrogancia, de los relatos manipulados. Pasaron unos 20 minutos antes de que decidiera acercarse. Lo hizo con cautela, como quien camina por un campo minado,
intentando adivinar dónde pisar sin que todo estalle. Se paró a mi lado y fingió interés por una obra abstracta frente a nosotros. Con un tono ensayado, dijo mi nombre, como si eso bastara para abrir una conversación. Me volví hacia él, le sostuve la mirada sin agresividad, y esperé. No le respondí. No porque quisiera ignorarlo, sino porque necesitaba que él cargara con el peso del silencio. Se sintió incómodo. Tartamudeó algo que sonó a "no esperaba verte aquí" y luego añadió que había escuchado que me estaba yendo bien con el blog y el proyecto literario. Esta vez sí respondí. Con voz firme, tranquila, le dije que me iba bien, que estaba construyendo algo valioso, algo real. Él intentó sonreír, pero su gesto se quebró. Dijo que le alegraba, que se notaba que yo había crecido mucho en estos meses. Luego bajó la voz y preguntó si había sido yo quien se encargó de todo lo que pasó, en referencia evidente a la caída de su negocio. En ese momento, me giré por completo y lo miré con una frialdad tan limpia que él retrocedió medio paso. Le dije que madurar también era aprender a asumir consecuencias sin buscar culpables externos. Que si aún necesitaba responsabilizar a los demás por los resultados de sus propias decisiones, entonces no había aprendido nada. Que yo no necesitaba ensuciarme las manos para que la verdad saliera a la luz. Solo hacía falta que se escuchara con atención. Él bajó la vista. No respondió. Se quedó allí, parado, como un niño atrapado con las manos en el bolsillo después de haber roto un jarrón. Hubo un silencio largo, incómodo solo para él. Y entonces, le dije que esperaba que, alguna vez, tuviera el valor de mirarse con honestidad. Porque esa era la única forma de no repetir lo mismo con alguien más. Me alejé sin esperar respuesta. No porque quisiera huir, sino porque ya no había nada más que decir. Mientras me dirigía hacia la salida, escuché como algunos conocidos comentaban entre sí con voces bajas, entre la sorpresa y la aprobación. Supe en ese instante que había logrado lo que me propuse desde el inicio, quitarle la máscara, no con gritos, no con acusaciones públicas, sino con el contraste brutal entre su decadencia y mi renovación. Yo ya no era la mujer que había dejado plantada a 2 días del altar. Ahora era la mujer que él no podía alcanzar, no porque me elevara por encima de él, sino porque él mismo se había arrojado al vacío donde ya no podía sostener la versión que se había construido para engañar a todos. Y aún quedaba el cierre. Porque los círculos no se cierran con confrontaciones, se cierran con actos finales que dejen claro que nunca hubo vuelta atrás. Actualización final. Cierro esta historia desde un lugar al que jamás habría imaginado llegar cuando me vi, por primera vez, frente a aquellas fotos en Instagram que marcaron el quiebre definitivo entre lo que fue mi vida antes de Julián y lo que ha venido después. Pero lo curioso de las fracturas es que, aunque duelen, también liberan. Te dejan ver, con brutal claridad, todas las estructuras podridas que se sostenían por la costumbre, por el miedo a cambiar, por esa absurda lealtad a quienes nunca la merecieron. Hoy, ya lejos de todo eso, comprendo que no solo me vengué de Julián, sino que desmantelé cada rincón de mi vida que alguna vez permitió que una persona como él tuviera poder sobre mí. Después del reencuentro público, la figura de Julián fue desmoronándose progresivamente en los espacios donde antes se movía con arrogancia. Sin socios, sin financistas y sin respaldo familiar, sus padres decidieron no cubrirle más deudas ni justificar su comportamiento frente al círculo social que compartían, quedó reducido a un hombre sin dirección, con una reputación manchada que no podía limpiar ni con las mentiras que también manejaba. Por conocidos me enteré que tuvo que vender su automóvil, ese mismo que tantas veces presumió como un símbolo de su éxito, para cubrir una parte del préstamo que había quedado bajo la responsabilidad legal de Camila. Pero incluso con eso no fue suficiente. Terminó mudándose a una habitación en casa de un amigo que le debía favores del pasado, viviendo con lo mínimo, subsistiendo de trabajos menores de diseño gráfico freelance que aceptaba por encargo y sin estabilidad alguna. Camila, por su parte, desapareció del mapa social. Después de su ruptura definitiva con Julián, se mudó a otra ciudad y comenzó un proceso legal para desligarse del préstamo conjunto, proceso que no tuvo éxito porque, al haber firmado como garante sin coacción ni pruebas de engaño formal, la responsabilidad se mantuvo. No volvió a mencionarlo, ni a él ni al escándalo, y quienes intentaron obtener detalles recibieron evasivas o respuestas cortantes. La relación,
que alguna vez se retrató como un reencuentro romántico y simbólico, se convirtió en una pesadilla de la que ambos intentaron escapar por separado, sin asumir del todo lo que los unió desde el principio. El desprecio disfrazado de amor. Yo, en cambio, seguí mi ascenso con pasos firmes. El blog que comencé como una forma simbólica de recuperar lo perdido evolucionó en algo más grande. Una editorial independiente, con presencia en varios países, me ofreció publicar una antología basada en aquellas crónicas. El libro, titulado Lo que no viajé, Cartografía del abandono, salió al mercado en formato físico y digital. Fue reseñado en portales de literatura contemporánea, recomendado por psicólogos en redes como herramienta emocional para mujeres que atravesaron relaciones con desequilibrios de poder, y llegó incluso a ser leído en clubs de lectura feminista. Me invitaron a ferias, me entrevistaron en podcast, y recibí cientos de mensajes de personas que se veían reflejadas en mi historia. Descubrí que mi voz tenía un eco más allá del rencor, que mi experiencia no era un simple acto de revancha, sino un testimonio de resistencia y reconstrucción. Con las regalías del libro y las nuevas oportunidades profesionales, decidí hacer algo que había estado posponiendo por años: mudarme al extranjero. Me instalé en Lisboa, una ciudad donde siempre quise vivir, y comencé una nueva vida desde la elección absoluta. No escapé de nada, simplemente me permití caminar sin las cadenas invisibles que alguna vez me ataron a una vida construida en función de otro. Aquí retomé estudios que había dejado en pausa. Inicié una nueva investigación académica sobre narrativas del duelo amoroso en la literatura contemporánea y conocí personas que me aportaron desde la autenticidad. Sin máscaras, sin intereses ocultos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada paso lo daba en una dirección que me pertenecía por completo. Supe de Julián por última vez hace pocas semanas. Me escribió desde una cuenta secundaria, una de esas que uno crea cuando ya ha sido bloqueado en todas las demás. El mensaje era corto, ambiguo. Decía que había leído el libro, que algunas partes le habían dolido, y que, a pesar de todo, esperaba que estuviera bien. No era una disculpa, ni una admisión de culpa. Solo una especie de intento torpe de no desaparecer por completo de mi historia. Lo leí una sola vez, sin rabia, sin tristeza. Luego lo bloqueé, sin responder. Porque entendí que hay venganzas que no necesitan explicarse, que el silencio es, a veces, la forma más potente de recordar a alguien que ya no puede tocarte, que ya no tiene acceso ni siquiera a tus palabras. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, sentada en un café frente al río Tajo, sé que esta historia tuvo el final que merecía. No porque él sufriera lo mismo que yo, nada puede igualar el nivel de traición que él me infligió, sino porque entendió, con el peso de cada consecuencia, que su traición no fue impune. Que jugó con la vida de alguien que, lejos de quebrarse, supo convertir el dolor en arma, el abandono en impulso, y la humillación en obra. Y lo más importante, comprendí que no necesito mantenerlo en mi memoria como un monstruo, sino como un peldaño. Un peldaño torcido, sí, pero necesario, en la escalera que me llevó exactamente hasta aquí. Con esta historia cerrada, dejo que la vida continúe. Sin él. Sin necesidad de mirar atrás. Porque algunas personas no merecen mi odio. Solo olvido. Y si alguna vez, en alguna librería lejana, él tropieza con mi nombre en una portada, tal vez entienda, demasiado tarde, que su mayor error no fue llevar a su ex de luna de miel, sino haber subestimado a la mujer que dejó atrás.